Hoy hablaremos de un tema muy importante, del matrimonio y el divorcio en el derecho de inmigración. Muchas personas, al tener sus requisitos de evidencias para lograr satisfacer los requisitos de elegibilidad, no saben muy bien cuál es el significado de un matrimonio válido y de un divorcio también válido ante la Ley Federal de Inmigración. Hay muchos aspectos que ustedes deben saber y aquí en este video vamos a tocar esos temas que son importantísimos y para así ustedes lograr evitar algún tipo de desenlace negativo en sus casos. Ya regresamos con este importante tema de contenido para ti. Gracias una vez más por estar aquí en nuestro canal. Te invitamos para que le des like a este video, que es un material de contenido importante para ti y para quien lo pueda necesitar. Precisamente este es uno de los materiales que muchas personas no tienen en cuenta, estos elementos que en muchas ocasiones puede pues esencialmente afectar su caso, puesto que no ha obtenido usted la evidencia que se necesita. Y vamos a hablar del matrimonio, el matrimonio válido en nuestros países latinoamericanos y el matrimonio válido en los Estados Unidos. Pues por supuesto son dos documentos diferentes, tanto el matrimonio en nuestros países como el matrimonio en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la ley que se aplique en ese momento en su país de origen. Por ejemplo, un matrimonio válido en nuestros países, por ejemplo, en Latinoamérica, ustedes pueden encontrar una sociedad marital de hecho. Una sociedad marital de hecho no es válida normalmente en casi todos los estados aquí de los Estados Unidos, puesto que se denomina common law marriage. ¿Esto qué significa? Como nosotros aquí en Estados Unidos provenimos del derecho anglosajón, es decir, del common law, entonces en muchas ocasiones estos documentos no tienen la misma validez que la que se tienen en los países de origen del derecho romano, es decir, son totalmente diferentes. Así que ustedes tienen que estar muy seguros que ese matrimonio sea válido, porque de lo contrario ustedes no pudiesen beneficiarse como derivativos, o sus hijos, por ejemplo, no pudiesen beneficiarse de una petición familiar, etc. Así que tienen que tener en cuenta el matrimonio, ese certificado de matrimonio que esté válido. ¿Qué es el matrimonio? Básicamente es una sociedad conyugal en donde existen derechos y obligaciones y que estas personas, pues obviamente que contraen matrimonio, van a tener un contrato, ¿no? Es decir, esto es básicamente el matrimonio. ¿Y qué sucede en el divorcio? El divorcio también tiene algunos aspectos importantes que pues clarificar. En muchas ocasiones las personas llevan a cabo un proceso de inmigración y estas personas no se han divorciado correctamente, es decir, que su divorcio no es final. Un divorcio, correctamente hablando, es un decreto o una sentencia proferida por un juez o por un notario en ocasiones en nuestros países, en donde hay una disolución de la sociedad conyugal. El matrimonio es la constitución de esa sociedad conyugal. El divorcio es la finalización de esa sociedad conyugal. Si no existe ese documento que decreta que hay una disolución de ese matrimonio, es decir, de las obligaciones y derechos desde el punto de vista civil, entonces no existe ese documento como tal. Hay que aclarar un aspecto importante allí. Cuando nosotros hablamos en nuestros países latinoamericanos de la separación, es decir, separación de cuerpos, estamos hablando de un tema totalmente diferente. Es decir, acá en Estados Unidos, cuando usted habla de separación, no es lo mismo que divorcio. Así que ustedes tienen que tener el documento que diga divorcio final o sentencia de divorcio. Ese es el documento que a ustedes les sirve para usted poder contraer matrimonio aquí con otra persona diferente, por supuesto, y que usted va a beneficiarse de ello. De lo contrario, pudiese tener problemas, inclusive hasta de bigamia. Entonces, hemos hablado del matrimonio válido, del divorcio válido, y también ustedes tienen que tener en cuenta si ese divorcio, si ese matrimonio que usted contrajo en su país de origen es válido acá en los Estados Unidos. Es decir, eso se llama reciprocidad. Dependiendo, porque acá hay 50 estados en los Estados Unidos. Por ejemplo, yo estudié en la universidad aquí en la Florida. Todo lo que tiene que ver con el estado de la Florida, esas leyes que usted aprende aquí en el estado de la Florida son diferentes a la mayoría de los otros estados. Hay cosas en común, pero difieren, es como casi que otro país. Georgia es diferente, Luisiana es diferente. Entonces, la concepción de un matrimonio aquí en la Florida puede ser diferente a otro estado.
Pero regularmente el concepto que se tiene en cuenta en inmigración es que el matrimonio sea válido en el momento donde usted realiza la aplicación. Es decir, esa agencia o ese lugar es la que tiene la jurisdicción. Es decir, el poder de llevar a cabo su proceso, o bajo esa ley estatal es donde se lleva a cabo el proceso. Sin embargo, como ustedes saben, inmigración es aplicado bajo la ley federal. Ahora, ¿qué sucede si usted no tiene un matrimonio válido o un divorcio correctamente hablando? Pues usted va a tener afectación, por ejemplo, en sus peticiones familiares, va a tener también afectación en las peticiones de visas de no inmigrante, por ejemplo, de empleo, en donde en ocasiones ustedes van a ser los derivativos de esa persona y ustedes piensan que estaban casados, porque en la mayoría de casos, muchas veces estoy en unas consultas y yo les digo, bueno, ustedes son casados. Dice, bueno, en realidad venimos viviendo hace mucho tiempo. Eso no significa que están casados. Casados, como les repito, pues es una sociedad conyugal constituida como tal, que está suscrita por las partes y que tienen derechos y obligaciones. El estar viviendo, conviviendo juntos en muchos países es válido, pero aquí generalmente no es válido el derecho, el matrimonio del common law marriage, ese matrimonio basado en la ley común no es válida. Así que tienen que tener en cuenta ese concepto, esa jurisdicción donde están llevando a cabo su proceso y la interpretación legal que se le da al matrimonio en esa jurisdicción donde usted está residiendo aquí en los Estados Unidos, y también la comparación, el derecho comparado que se haga con la ley de donde usted proviene, es decir, de donde usted se casó en ese país exclusivo, y qué sucede en relación con esa interpretación que se le da aquí basado en estos dos matrimonios o en el divorcio. Ahora, ¿qué sucede también cuando ustedes tienen una residencia condicional? Una residencia condicional, es muy importante que ustedes sepan, tiene que levantarse las condicionalidades 2 años antes de que usted finalice, mejor antes de los 2 años después de que usted haya adquirido o haya obtenido esa residencia condicional. Usted tiene que hacer ese levantamiento de las condiciones, de lo contrario lo pueden vincular a un proceso de remoción o removal proceeding. Para ello entonces existen 3 excepciones. Usted puede estar divorciado, usted puede, por ejemplo, es decir, el otro cónyuge falleció, o en su defecto esta persona pues obviamente ha tenido violencia intrafamiliar dentro de la relación. Así que pueden ser 3 excepciones de la regla general, que es que los dos vayan a una entrevista juntos para probar la buena fe. Si uno de los dos, es decir, si ambos se han separado de cuerpos y no han obtenido ese divorcio, no está la excepción. Tienen que aparecer en la entrevista ambos. Es decir, muchas personas piensan que porque ya no conviven, ya con ese hecho ya pueden hacer el levantamiento de las condiciones bajo la excepción de divorcio. Pero no, el divorcio tiene que estar constituido, es decir, divorcio y matrimonio. Estamos hablando de que deben existir, deben ser válidos, y usted puede evitar bigamia, puede evitar que su caso no sea aprobado, y también puede evitar que usted tenga demoras, porque pueden solicitarle un request for evidence porque usted no envió la documentación correcta a su caso. Así que son aspectos muy importantes que usted tiene que tener en cuenta al momento de usted iniciar un proceso aquí en los Estados Unidos, o inclusive también a nivel consular. Tener un matrimonio válido, tener un divorcio correctamente hablando, para efectos de que no tenga ese inconveniente de demorar su caso por esos detalles. Así que este es un video muy instructivo, de un material de contenido que le va a servir a usted para guiarse, para que usted sepa exactamente qué es un matrimonio bajo la ley americana versus la ley normalmente de los países del derecho romano. Y también de igual manera el divorcio, que significa la disolución conyugal bajo la ley civil aquí en los Estados Unidos y bajo la ley de sus países latinoamericanos. Así que les habló su abogado Luis Victoria aquí desde los Estados Unidos de América. Un tema importante, puesto que siempre estamos viendo casos similares. Mire, antes de irme, recuerdo casos que he tenido en donde han habido personas que, dentro de su relación, que se han divorciado y se han casado hasta más de 3 y 5 y hasta 6 veces. Así que cada uno de esos divorcios tiene que estar bien documentado. Y si fueron divorcios anteriores en sus países de origen, tiene que saber exactamente cómo se convalidan ellos bajo la ley de inmigración federal. Muchas gracias una vez más. Nos vemos en una próxima oportunidad.